El capitalismo industrial. La revolución industrial originó el capitalismo como modelo económico y el liberalismo como doctrina política. La nueva sociedad industrial. La burguesía se dividió en gran burguesía, banqueros, rentistas y propietarios de grandes fábricas; mediana burguesía, profesionales liberales, funcionarios y comerciantes; y la pequeña burguesía, los empleados y los tenderos. Los obreros. Los trabajadores de la fábrica formaron el proletariado industrial, y además las condiciones de vida eran muy duras junto con el trabajo. Primeras asociaciones obreras. Los obreros se opusieron al maquinismo y destruyeron máquinas e incendiaron establecimientos industriales, y se les llamó a esto ludismo. Para defender sus intereses crearon organizaciones de trabajadores como las primeras sociedades de socorros mutuos. La revolución es un cambio rápido y profundo que afecta a las estructuras de una sociedad, como por ejemplo la agricultura, la industria, el comercio. Origen de la revolución industrial. La revolución industrial se debió al liberalismo económico. Este liberalismo tenía como objetivo producir bienes de manera más rápida y barata. La primera revolución industrial se inició en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XVIII y fue posible gracias a una serie de transformaciones rápidas en las estructuras económicas y demográficas. Además, supuso el tránsito rápido de una economía agraria y artesanal a otra marcada por la industria y la producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Revolución demográfica. Es el proceso de crecimiento en Europa. Las causas fueron el aumento de la producción de alimentos y el progreso de la higiene y la medicina. Además, tuvo unas consecuencias como la disminución de la mortalidad y un incremento de la natalidad. Revolución agrícola. Aumentó la demanda de alimentos y esto dio el alza de los precios agrícolas. Además, esto se consiguió gracias a la privatización del suelo y la aplicación de nuevos métodos y técnicas de cultivo. La producción se convirtió en una propiedad privada. Las técnicas de cultivo. La supresión del barbecho y se sustituyó por plantas forrajeras. Además, se introdujeron nuevos cultivos y la introducción de máquinas hizo que no quisieran los campesinos, sino las máquinas. Innovaciones técnicas. Se inventó la máquina de vapor. Fue creada por James Watt en 1769 y usaba el carbón como combustible y además permitió el abandono de las energías tradicionales. En el textil se convirtió en el primer sector en mecanizarse con la introducción del algodón. Además, se mecanizaron la metalurgia, los altos hornos y los transportes con la invención de la locomotora, inventada por Stephenson en Gran Bretaña en 1829. También hubo innovaciones como el traslado de las máquinas a la fábrica, y las máquinas y los obreros fueron agrupados para disminuir costes y para disminuir la producción. La revolución de los medios de transporte. Se introdujo el ferrocarril y esto hizo que hubiera más producción de hierro. Además, favoreció el comercio. También se crearon las máquinas de vapor. La expansión comercial interna, en ella contribuyeron la mayor disponibilidad de bienes industriales, la demanda de bienes para atender a la más población y la mejora de los transportes y de las vías de comunicación. La expansión de la revolución industrial. La revolución se extendió por Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Estados Unidos y Japón. España y Grecia estuvieron retrasadas con respecto a los otros países. Los sectores industriales más claves fueron el textil y la siderurgia. El textil desplazó importancia a la lana e incorporó nuevos procesos de tejido e hilado. Hubo tres hechos que contribuyeron al éxito: la prohibición de importar tela india, las grandes plantaciones de algodón en las cuales trabajaban los esclavos y los no reglamentos ni normas en el proceso productivo. En la siderurgia fue menos relevante que el textil y se crearon las industrias, lugares donde había minas de carbón.
Hubo dos hechos que contribuyeron al desarrollo de la siderurgia: las nuevas técnicas que permitieron eliminar las impurezas del hierro y la necesidad de metal para la fabricación de máquinas, vagones y raíles. La segunda revolución industrial. En 1870 se produjeron cambios en la economía mundial, que dieron lugar a la segunda revolución industrial, y el capital tomó mucha importancia. Surgieron grandes corporaciones industriales, como el cártel, el trust o holdings, y la participación de los bancos en la vida empresarial. Para solucionar las necesidades de financiación, se concentraron las empresas y se aliaron entre ellas. La diversificación de la industria fue que había nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad, nuevos inventos, como el acero y nuevos inventos en los transportes, y nuevas formas de organización del trabajo y mundialización de la economía. El capitalismo industrial. La revolución industrial originó el capitalismo como modelo económico y el liberalismo como doctrina política. La nueva sociedad industrial. La burguesía se dividió en gran burguesía, banqueros, rentistas y propietarios de grandes fábricas; mediana burguesía, profesionales liberales, funcionarios y comerciantes; y la pequeña burguesía, los empleados y los tenderos. Los obreros. Los trabajadores de la fábrica formaron el proletariado industrial, y además las condiciones de vida eran muy duras junto con el trabajo. Primeras asociaciones obreras. Los obreros se opusieron al maquinismo y destruyeron máquinas e incendiaron establecimientos industriales, y se le llamó a esto ludismo. Para defender sus intereses crearon organizaciones de trabajadores como las primeras sociedades de socorro mutuo.